Imagina caminar por las calles de la antigua Roma, donde el eco de los pasos de los senadores aún parece resonar en el foro. Aquí, hace casi 2000 años, Séneca no solo reflexionaba sobre la vida y la muerte, sino también sobre la justicia, la moral y el poder. Pero, ¿cómo influyeron sus ideas en el derecho romano? ¿Y qué legado nos dejó que aún seguimos aplicando hoy? Vamos a descubrirlo. El derecho romano nació en el siglo VIII a.C. con la fundación de Roma. Al principio, era un sistema basado en costumbres y la autoridad del rey, pero con el tiempo se formalizó en leyes escritas, como la famosa Ley de las 12 Tablas en el siglo V a.C. Este código estableció principios esenciales, como la igualdad ante la ley y la necesidad de pruebas en los juicios, principios que aún vemos en los sistemas jurídicos modernos. Mientras Roma se expandía, también lo hacía su pensamiento filosófico y legal. Aquí entra nuestro protagonista, Lucio Anneo Séneca, filósofo estoico, consejero de Nerón y uno de los mayores pensadores sobre justicia y moral. Séneca creía en una justicia basada en la razón y la clemencia. En su obra, De Clementia, argumentaba que un buen gobernante debía ser justo, pero sin crueldad. ¿Te suena familiar? Hoy en día, este principio está presente en el derecho penal moderno. El derecho romano no se quedó en el pasado. Con la compilación de leyes en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, siglo VI d.C., Roma sentó las bases del derecho civil moderno. Sus principios siguen vigentes en países de Europa y Latinoamérica. Por ejemplo, la presunción de inocencia, todavía fundamental en nuestros sistemas judiciales. El derecho a la defensa, clave en cualquier juicio actual. El concepto de equidad en la justicia, inspirado en el pensamiento de Séneca. Pero, ¿qué diferencias existen? En la antigua Roma, la justicia dependía mucho de la clase social. Hoy, en teoría, todos tenemos igualdad ante la ley. Sin embargo, el debate sobre la justicia moral sigue abierto. ¿Qué pensaría Séneca sobre los sistemas penitenciarios actuales? ¿Sobre el abuso del poder? Sus escritos siguen siendo una referencia para filósofos del derecho y juristas en la actualidad. Pero, ¿cuál fue la historia de los orígenes de Séneca como filósofo? Séneca nació en el año 4 a.C. en Córdoba, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Séneca el Viejo, era un reconocido orador, lo que le permitió recibir una educación privilegiada en Roma. Allí estudió retórica, literatura y, sobre todo, filosofía. Influenciado por el estoicismo, una corriente filosófica que promovía el autocontrol y la virtud como medios para alcanzar la felicidad, Séneca desarrolló un pensamiento que lo acompañaría toda su vida. A pesar de su inclinación filosófica, Séneca se involucró en la política. Su brillante oratoria lo llevó al Senado, pero su éxito también le trajo enemigos. En el año 41 después de Cristo, el emperador Claudio lo desterró a Córcega, acusado de un escándalo que probablemente fue una conspiración política. Durante su exilio, escribió sobre la brevedad de la vida y el valor de la sabiduría. Pero en el 49 después de Cristo, la emperatriz Agripina lo llamó de vuelta para que fuera tutor de su hijo Nerón. En el año 65 después de Cristo, fue acusado de participar en una conspiración contra Nerón y condenado al suicidio. Fiel a sus principios, Séneca aceptó su destino con serenidad, convirtiéndose en un símbolo del estoicismo en su forma más pura. Las obras de Séneca, como Cartas a Lucilio y Sobre la brevedad de la vida, han sido fuente de inspiración durante siglos. Su filosofía influyó en figuras del Renacimiento, como Montaigne y Descartes, y hasta en movimientos modernos, como el minimalismo y la psicología positiva. Hoy, sus ideas sobre la gestión del tiempo, la virtud y la resistencia ante la adversidad siguen siendo estudiadas y aplicadas en ámbitos tan diversos como el liderazgo, la productividad y el bienestar emocional. Séneca, como filósofo estoico y consejero de Nerón, promovía la justicia basada en la razón y el autocontrol. Sus ideas aplicadas al derecho incluyen: 1. El derecho debe ser guiado por la moral y la razón, no solo por la fuerza. 2. La clemencia y la equidad en las penas. De Clementia trata sobre cómo un buen gobernante debe aplicar justicia sin crueldad. 3. La responsabilidad individual frente a la ley.
similar al concepto moderno de la imputabilidad penal. Para concluir, podemos decir que, desde los tribunales de Roma hasta los juzgados modernos, el legado del derecho romano y la filosofía de Séneca sigue vivo. Si alguna vez visitas Roma, tómate un momento en el foro para imaginar cómo estos debates sobre justicia y poder resonaban hace 2000 años. Y dime, ¿crees que hemos aprendido algo desde entonces? Déjame tu opinión en los comentarios.